Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias por estar aquí presente y gracias a las personas que están sentadas aquí conmigo. La verdad que es un placer. Los conozco desde hace tiempo, trabajo desde hace tiempo con ellos y la verdad que creo que el camino va por ahí, trabajar juntos. Así que vamos a ver qué aprendimos en estos 10 años del primer caso de resistencia a proteínas BT en Argentina, porque en otras partes ya había resistencia. Y me acompañan Alejandro Cadile como representante de los productores de la zona de San Luis, donde se detectó el primer caso de resistencia. Y me gustaría preguntarle a Alejandro cómo fue ese proceso, cómo los productores reaccionaron y qué hicimos bien o qué se hizo mal para en el proceso de detección y lo que siguió después. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Bueno, me remonto un poquito en la historia. Nosotros en noviembre del año 2012, recorriendo lotes, un par de lotes en particular, encontramos daños no esperados de diatraea en maíces que teóricamente tenían la tecnología para controlarla. En principio lo detectamos en un par de lotes, fue algo, digamos, era un ataque fuerte, con una gran severidad. En principio pensamos que era un error. O sea, si bien sabemos que por los estándares de la industria era algo prácticamente imposible, pero siempre la reacción del productor es decir, bueno, hay un error, hay un mal etiquetado, hubo un problema en el embolsado. Por supuesto, la primera reacción fue avisar al semillero. Los técnicos del semillero vinieron, hicieron los chequeos correspondientes y bueno, efectivamente el gen, la tecnología estaba presente a pesar de tener este daño. Viendo esto dijimos, bueno, entonces probablemente tengamos este problema en todos lados, en todos los lotes. Empezamos a recorrer lotes de los mismos campos, de campos vecinos. Y bueno, lo que encontramos es que teníamos daño en todos lados. Y en realidad también lo que nos dimos cuenta es que el problema no había empezado ahí, sino que lo veníamos arrastrando desde hace un tiempo. Esta es una zona que tiene algunas características especiales, una zona que está bastante aislada, tiene temperaturas y condiciones que son bastante raras para la latitud en la que estamos. O sea, estamos en el norte de San Luis, pero estamos en el Chaco árido. Entonces tenemos la verdad que una dinámica de plagas altísima para la latitud. Y bueno, empezamos a ver, nosotros veníamos usando en la zona lo que veníamos sembrando, eran maíces MG, voy a hablar de los eventos que era lo que había disponible en ese momento. Era una zona donde Spodoptera, cogollero, la verdad que era un problema tremendo. No sé si está. Hola. Para arriba. Ahí está. Hola, sí. Es un poco mi pregunta, mi repregunta iba a ser, ¿se sorprendieron que fuera diatraea o se esperaban que fuera Spodoptera la que generara resistencia primero o no? O sea, porque la zona tiene un gran problema de Spodoptera. Bueno, la verdad que siempre monitoreábamos Spodoptera. Cuando aparece Herculex, para nosotros fue la solución. Entonces hubo un reemplazo en un periodo de tiempo muy corto de MG por Herculex. Y empezamos a sembrar todos maíces con tecnología Herculex, temprano, tardío, de segunda. Tenemos una ventana de siembra muy amplia, desde fines de agosto hasta enero.
Algunos maíces sobre rastrojo de maíz también, que fue donde primero detectamos el problema. Y la verdad que sí, buscábamos Spodoptera. La verdad es que Diatraea la teníamos fuera del radar. O sea, no la buscábamos, no la mirábamos. Sabiendo que existía porque varios años antes, no sé si ustedes recuerdan, en algún momento cuando aparecen los maíces RR, en algún momento teníamos maíces RR solos, sin tecnología para control de insectos. Es una zona en la que hay mucho sorgo de Alepo, tenemos la solución, vamos con maíces RR arriba de los sorgos de Alepo. Bueno, en esos maíces teníamos problemas tremendos de Diatraea. También lo teníamos en maíz pisingallo, es decir, que hicimos en algún momento. Y la verdad que sí, siempre esperábamos que el problema fuera Spodoptera. No la mirábamos, la verdad. No la mirábamos. Gracias. Y siguiendo con la historia, cuando ustedes encuentran el problema, se dispara un plan de mitigación que se llama, y aquí sí Fernando es la cara del plan de mitigación, que lleva ya más de 10 campañas en la zona, y me gustaría que contaras, Fernando, cómo fue ese trabajo con los productores y cuáles desafíos tuviste que enfrentar vos como técnico para llegar al plan de mitigación y para que se pudiera seguir produciendo maíz en la zona. Bueno, primero no había una cara más linda, era la que consiguieron ahí en la zona. Bueno, la verdad que aquí hay que dividir, el primer año fue caótico. Cuando las cosas te explotan en las manos, normalmente se intenta resolver a las apuradas con poca información o con no toda la información. Por supuesto, tenemos información sobre la plaga. Y bueno, ¿cómo arranca ese primer año? ¿Cuáles eran las estrategias que íbamos a tomar? O sea, sabíamos que teníamos altísima presión de plaga, Diatraea, nos enfocamos en Diatraea. Sabíamos también que Spodoptera era una plaga de altísima presión y problemática en la zona, pero el foco estaba en Spodoptera porque es la que había generado la problemática, el quiebre En ese momento tampoco se tenía bien claro cómo era la resistencia, entonces entre medio que se colectaban larvas para llevarlas a analizar y demás, lanzamos el plan. La industria productora de semillas no quería exponer los eventos que habían tenido problemas en la zona, porque lógicamente si tenés un evento, o sea, una tecnología, puntualmente los Hércules y los BT Triple Pro en ese momento, habían tenido ese escape no esperado. Entonces, bueno, el plan, con toda lógica, se fue a la tecnología que había funcionado hasta ese momento para esa plaga, que eran los viejos MG. Entonces el plan arranca con una recomendación de sembrar todos los lotes de maíz con MG, con refugio. También fue una limitante porque en la zona no se venía haciendo refugio. De hecho, cuando fuimos a buscar todas las bolsas de refugio que se necesitaban, costaba conseguirlas. Eso creo que hoy ha mejorado un montón. Después vamos a ver si hay cosas que aprendimos, son todas esas. La verdad que el primer año fue caótico. Imagínate en una zona de alta presión de Spodoptera, pusimos los MG siguieron funcionando muy bien para Diatraea, pero Cogollero a la zona, a los productores, le dio un palizón y mi trabajo en la zona, te imaginarás que a tu pregunta se dificultó bastante, los daños eran muy severos por Spodoptera. Yo creo que ahí el error más grande fue no armar una estrategia con todas las variables en juego, digamos. Hicimos foco, es como que atendimos la urgencia. La urgencia era Diatraea, es real. Y por atender esa urgencia descuidamos y no hicimos un enfoque de sistema donde decir, che, pará, o sea, está Diatraea, está Spodoptera, está el manejo general de los productores, cómo. Ese fue el primer año. Ahora bien,
A partir del segundo año armamos una estrategia completamente diferente, la cual se basaba en utilizar todas las herramientas que hay en el manejo de insectos, digamos, las buenas prácticas de insectos. Por un lado, el refugio. Hicimos mucho foco en el manejo de refugio. Es más, te digo, la primer limitante que encontré en el tema refugio es que había hasta productores que no tenían claro lo que era el refugio. Una cosa que por ahí parece... Ojo, productores y algunos técnicos también. O sea, confundían, y te digo, la principal confusión, confundir el refugio con la franja trampa. Entonces, el productor, ¿qué hacía? Ponía el refugio cerca a la vista para cuando veía algún raspadito, alguna plaga, ya sea de atrae o espodoptera, aplicar. Ese primer año o ese segundo año, los primeros 2 años, tuve productores que hasta tuvieron 7 aplicaciones de insecticida en el refugio. O sea, claro, porque cuando voy yo, o sea, estoy hablando al inicio, estamos hablando esto de campaña 14-15. Con el tiempo, por supuesto, y conociendo cómo funciona el refugio, y tenemos, o sea, imagínate 7 aplicaciones de insecticida y vos estás haciendo el refugio para generar biotipos susceptibles para que se crucen con los resistentes, o sea, totalmente lo contrario de lo que buscamos con el refugio. Entonces, ahí te doy un punto. Educar con el tema del refugio llevó un tiempo. Las estrategias que armamos posteriores a ese primer año fueron ubicar las tecnologías, jugar con las tecnologías y la fecha de siembra. Y esas estrategias, Fernando, fueron consensuadas con los productores. Totalmente. Todo lo que estoy diciendo fue consensuado con los productores, ¿no? Desde el arranque fue consensuado con los productores. Por supuesto, en mesas de discusiones donde algunos estaban de acuerdo y otros no. Por supuesto, porque decían no, pero... Entonces... armamos una estrategia donde ubicábamos las tecnologías, no voy a entrar tan en técnico, pero ubicábamos las tecnologías según fecha de siembra. Al principio poníamos una tecnología que controlara bien las primeras generaciones de atraea y después control químico si necesitábamos de espodoptera, maíces tempranos donde la presión es menor, siembras tardías con eventos que sean funcionales para cogollero, pero con aplicaciones para diatraea si lo requería, pero ya habíamos bajado la población por el uso de tecnología anterior. Entonces, tuvimos esa estrategia de control químico más utilización de las tecnologías funcionales. Duró 3, 4 años muy bien. Inclusive productor que por ahí no hacía esa estrategia seguía teniendo problemas, con alta presión de diatraea, con eventos bastante golpeados, hasta que entra Viptera. Ya entra el nuevo evento y Viptera, la verdad que los últimos 5 años y venimos sembrando Viptera con la única diferencia, o sea, estamos concentrando bastante en una proteína para el control de diatraea, lo que sí la recomendación tecnológica para nuestra zona es, para espodoptera una sola proteína, 2 proteínas para el control de diatraea, ¿no? El apilado, intentar usar los materiales que tienen apilado los 2 eventos, o sea, el viejo MG y el Viptera, que creo que esa es la estrategia. Por ahí nos puede aclarar algo más Germán, pero de intentar apilar eventos funcionales o 2 mecanismos de acción para la misma plaga. Creo que hacia eso vamos. Lo que sí tengo que decir, si hay algo súper exitoso en todo este trabajo con los productores, que venimos con un cumplimiento del refugio que ronda el 80% de cumplimiento del refugio, que es un montón y muy superior al resto del país, por los datos que circulan. Y lo mejor de todo, que ya no me cruzo con productores en la zona que me cuestionen el refugio. Y eso para mí es un montón. O sea, ya no me lo cuestionan, lo entienden que ese 10%, inclusive dejaron de ponerlo cerquita para verlo y aplicarlo, para meterlo en un lugar del lote donde decís, che, mientras no corre riesgo, se monitorea, se ve, pero mientras no corre riesgo no lo aplico. Deja que las plagas sigan saliendo de ahí, digamos. Dicen que el que se quema con leche ve a la vaca y llora, ¿no? Y lloramos. Bastante. Bastante. Gracias, Fernando. Me gustaría preguntarle a Germán un poco
si pensás que la industria reaccionó proactivamente, en este caso, si la industria estaba mirando o monitoreando la susceptibilidad de las proteínas a las plagas y si la vio venir o no en la zona. Imaginen el contexto, ¿no? Recién lanzada una tecnología, BT triple, pensábamos que solucionábamos. En las empresas sabemos ser muy positivos, entonces íbamos a solucionar el hambre del mundo con la nueva tecnología y al año de lanzada teníamos la novedad de que ya estaba fallando en un lugar determinado. Entonces, primero la información que llega es quebró. La palabra de que tenemos terror es quebró la resistencia. La plaga tal quebró la resistencia. Bueno, empezó eso. No sabíamos, no teníamos precisiones de la dimensión de este problema. Y bueno, entonces las empresas pasamos por todas esas etapas. ¿Vieron esas de los psicólogos? Negación, enojo, tristeza, aceptación. Bueno, pasamos por todas las etapas esas porque primero era no creerlo. Por supuesto que la industria no lo vio. O sea, en principio no lo vio, no lo tenía esperado. Se corrían modelos de resistencia con poquísima información. Los modelos son súper teóricos. Te hablan de probabilidades de aparición a los determinados números de generaciones. Entonces es una cosa bastante abstracta que no se trae mucho no se baja mucho a tierra, no se entendía del todo. La consecuencia es esta. O sea, hubo un lugar con una presión de selección tal donde los eventos funcionaron de una manera determinada para favorecer la aparición de este fenómeno que fue absolutamente inesperado, que pensamos que tenía una dimensión mayor y más peligrosa de lo que fue un impacto mayor, porque en definitiva, a partir del plan de mitigación, el éxito del plan de mitigación es que este problema, más allá de lo que cuenta Fernando, el problema pudo ser contenido. O sea, yo creo que es un caso único o uno de los únicos donde un problema de resistencia pudo ser contenido. Y pudo ser contenido gracias al esfuerzo de los productores, principalmente, de aplicar conocimiento técnico con mucho criterio y de las empresas que ante la desdicha nos unimos y fuimos una a través de ASA y funcionamos y acordamos cosas duras que tuvimos que ir a comunicar a nuestra gente, pero que había que hacerlas. Entonces te decían, bueno, tecnología tal no se vende más en esa región porque... Y el argumento de la tecnología tal era un argumento técnico. Fue una de las primeras veces que los grupos de marketing de una de las compañías tuvieron que aceptar argumentaciones técnicas para tomar decisiones duras. Entonces, fue un proceso único, digamos, fue un proceso raro porque nunca había ocurrido y fue un proceso eminentemente técnico que pudo resolverse desde lo técnico, pero por supuesto con el acuerdo de la industria, o sea, y con el acuerdo interno de cada una de las compañías. No fue fácil. Lo que decía Fernando del primer año, el primer año no nos recibieron muy bien a las empresas en la zona, pero el primer año fue difícil porque decirle al productor, mira, esta tecnología que te controlaba, esta plaga que te quita el sueño, Spodoptera, el cogollero, no la vas a obtener más acá. Te vamos a traer esta otra que no controla Spodoptera, pero te va a resolver el problema de diatraea, que es muy importante. Entonces, primero, que el productor entienda que el problema que ve menos es más importante que el problema que ve más. Y que los materiales que le estábamos trayendo eran los materiales viejos. Del viejo MG pasábamos al BT triple, los híbridos nuevos rendían más y tuvimos que llevarle los híbridos viejos. Entonces, fue un problema y un paso, digamos, muy duro hasta que pudimos ajustar y, bueno, y poner en marcha el plan y hacer que la zona vuelva a ser productiva como lo había sido. Pero fue todo un proceso, incluso desde la industria, muy duro, bastante inesperado. Y yo les diría, uno de los mejores resueltos en el sentido del trabajo conjunto y de la contención de ese problema. La geografía nos ayuda muchísimo en esa zona,
para que los bichos no se escapen por cualquier lado, pero hay una vía de escape que estamos controlando las empresas y que hasta ahora, toco madera, estamos siendo exitosos. Las empresas hasta el día de hoy siguen en la zona trabajando con los productores y con los asesores. Seguimos invirtiendo en la zona en referencia al plan. Gracias. Pero esa zona, para los que no la conocen, que es el noreste de la provincia de San Luis, tiene una característica especial que los productores habían invertido mucho en instalar pivots de riego porque era una zona de producción de semillas de maíz. Entonces, el problema que tiene la producción de semilla de maíz es que se cosecha en espiga, las espigas se llevan a la planta y Diatraea puede ir dentro de la espiga y las plantas procesadoras no están en San Luis, las plantas procesadoras están en Rojas, en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasaba si esa suerte que dice Germán de tenerlo contenido geográficamente se extendía a otras regiones? Y ahí entran los organismos de control, por supuesto, en la producción de semillas como el INASE, y me gustaría que Mariano nos explicara, Mariano vivió todo el proceso desde la campaña 12-13, cómo se llega a la decisión de prohibir la producción de semilla de maíz en esa zona, y después me gustaría escuchar qué tiene que decir Alejandro, cómo reaccionaron los productores, ¿no? Bueno, muchas gracias Fabi por la invitación, por hacernos parte de esta experiencia. El INASE, por un lado, es un organismo de control y por el otro lado es un órgano de aplicación de la ley de semillas. Entonces, como órgano de aplicación de la ley de semillas y creaciones fitogenéticas, hay un artículo, que es el artículo número 15, que dice que en ese momento el Ministerio puede prohibir o condicionar la producción de semillas de manera total o parcial, de manera temporario o permanente, siempre fundado por motivos de interés agronómicos o de interés general. En ese caso, en ese entonces nosotros tuvimos muchas reuniones, tanto con la Comisión Nacional de Semillas, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, con INTA, con entomólogos. Fue un año muy movido, bien, y en conjunto se tomó la decisión, ya en el año posterior a la detección de daños mayores al esperado, de condicionar o no aceptar los lotes de semilla fiscalizada que provengan de esa zona. Ya por varias reuniones anteriores nos habían mencionado que era una zona bastante circunscripta donde el desplazamiento de la plaga era más factible que sea por la actividad humana, por la actividad agrícola, que por el desplazamiento de la plaga en sí. Entonces ya en el año 2013, en la resolución 328, se condiciona, no se aceptan esos lotes para producción de semilla fiscalizada. Esto perseguía el objetivo principal, que era, además de cuidar esa tecnología, cuidar las demás zonas de producción, porque sabíamos que si esas espigas iban a plantas de procesamiento, se iba a perder, digamos, la tecnología y los beneficios a nivel del país y los rendimientos que con ello llevaba. Mariano, ¿y ahí la industria fue proactiva, la industria semillera, digo, fue proactiva en decir, bueno, aceptamos esto, que no se produzca semilla, porque sabemos que para la industria también es complicado conseguir campos, buenos campos para la producción de semilla? Bien, sí, en principio la industria estaba de acuerdo porque entendía la gran problemática que había de fondo. Y te repito, eso era como un problema que abarcaba a toda la cadena, tanto de la industria como los productores de tecnología, tanto de los proveedores que eran los que tomaban esa tecnología. Entonces, si bien fue un tema de debate, de discusión bastante acalorado, se terminó aceptando. Y esa resolución, que en principio estaba vigente para la campaña 2013-2014, se fue posponiendo a lo largo de los años. Y sigue vigente. Y a partir de 2016 se dejó permanente hasta que se cuente con mayor información que permita, digamos, derogar esa resolución. ¿Y cómo reaccionaron, Alejandro, los productores? Porque la verdad que la producción de semilla es otro negocio diferente a la producción de grano. Bueno, la producción de semilla en ese momento era la actividad más rentable, digamos.
y la principal actividad para prácticamente todos los productores. Y bueno, la verdad que, como decía Germán, ¿no? Todas las etapas, la negación, la aceptación. La verdad que fue muy duro, fue mucho más difícil manejar las emociones que las cuestiones técnicas. La verdad que aceptar tener que dejar esa actividad fue duro, hubo mucha resistencia, pero bueno, después, viendo que era algo inevitable, de hecho, habían contratos, digamos, para esa campaña que se dieron de baja, ¿no? O sea, los semilleros dieron de baja contratos que ya tenían hechos. Después, con el tiempo, qué sé yo, viste, empezás cuando entras en la etapa de la aceptación, viste, vos decís, bueno, y tenemos que hacer bien esto. Este plan tiene que funcionar. Digamos, si queremos volver a hacer semilla algún día, tenemos que hacer las cosas bien. Es la única forma de poder volver a tener esta actividad algún día, que es nuestro deseo, ¿no? Es lo que deseamos, poder algún día volver a hacerlo. Y no hay otra forma de que, bueno, resolviendo el problema. Para eso hay que hacer las cosas bien. Si yo me pongo al día de hoy, Fernando, ¿cómo está el plan de mitigación y qué es lo que, mirando hacia la campaña 12-13, qué es lo que aprendimos como técnicos o qué es lo que a vos te parece más importante de la elección? Que es un caso de estudio, como dijo Germán, porque primero unió a la industria que es competidora en el mercado en un trabajo conjunto. Por otro lado, unió a la cadena, que no es fácil, desde los organismos de control hasta el productor. Entonces, ¿qué es la lección que te enseñó o que te queda, digamos, o que no repetirías, o cuál fue el impacto que causó en la zona? Bueno, primero celebro esto de este trabajo en conjunto y yo haber participado desde el minuto 1 hasta ahora. O sea, la verdad que una experiencia fabulosa, porque la verdad esto de que parecen frases de todos trabajando por un bien común, realmente se logró y creo que fue súper exitoso. En el aprendizaje, creo que lo más importante fue aprendizaje permanente. Creo que entendemos, o sea, desde ese año 1, donde la bomba nos explotó en las manos, decir, che, no tenemos que esperar que la bomba nos explote en las manos. Armemos estrategias de manejo, que es en lo que estamos ahora estos últimos años. Armemos estrategias de manejo que tengan que ver con el cuidado de las tecnologías que están funcionando, porque todos entendemos, todos los que participamos en producción de maíz, siendo asesores, siendo productores y demás, que hay zonas, y muchas zonas del país, que sin la tecnología no se puede producir. Es determinante en el negocio del maíz producir con tecnología, porque el manejo de las plagas es complicado. Entonces, cuidemos la tecnología. Y si hablamos de herramientas para cuidar la tecnología, sabemos que el refugio es la principal. Entonces, lo que mejor aprendimos a manejar el refugio e incorporarlo sin cuestionarlo. O sea, lo hablo desde la parte técnica, de la parte de los productores, porque yo recibo mucho el feedback de los productores. Entonces, la verdad que ese que yo creo que fue el aprendizaje más grande. ¿Cómo evitar que la bomba nos explote en las manos? Bueno, no tenemos que dejar de monitorear los lotes. O sea, no podemos dejar, por más que descansamos por algunos años en tecnología que funcionan formidablemente, pero no son plantas de plástico, como algunos, viste, debe ser la planta de plástico. No son plantas de plástico. Los procesos de resistencia se están dando todo el tiempo, a cada minuto y en diferentes lugares, más acelerado, menos acelerado, según la presión de plaga y condiciones. Y la principal herramienta es el refugio. Nosotros, a su vez, dentro del plan tenemos una de actividad que es un sistema de alerta. Sistema de alerta, después de capacitar a los productores, le pedimos que nos avisen cuando detecten algún daño no esperado de cualquiera de las plagas blanco de MRI, ¿no? Entonces,
el productor nos avisa y muchas veces atendemos cosas, yo como técnico atiendo cosas que son o de otra plaga o del movimiento de la plaga, pero el objetivo de ese sistema de alerta justamente es tratar de anticiparse a esa situación para poder planificar una estrategia más pensada, ¿no? Gracias. Alejandro, como productor, hoy se sigue produciendo maíz en la zona. Hay perspectivas, se va a seguir produciendo maíz en la zona. ¿Cómo ves que está funcionando el plan? Pero además, ¿cómo ves la cohesión del grupo, ¿no? Porque este año nada que ver con una tecnología que con una plaga que controlen los BT, pero estuvo el problema de la chicharrita. Y sé que en el grupo también lo tocaron y también trabajaron en conjunto el tema. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la verdad es que nosotros después de ese primer año, digamos, de plan, en el cual se focalizó totalmente, digamos, las acciones al control de diatraea y, bueno, un poco dejando de lado Spodoptera, la verdad que tuvimos un muy mal año, el peor de nuestra historia en la zona, pero bueno, luego volvimos realmente a nuestros niveles de producción previos y de ahí en adelante los hemos sostenido. Es más, creo que con el paso del tiempo, esto por ahí Fernando lo puede aclarar mejor, pero creo que con el paso del tiempo incluso la dinámica poblacional, la presión ha ido bajando, fue bajando mucho. Por supuesto, siempre nos hemos plegado, digamos, a todas las decisiones, digamos, que hemos tomado en conjunto con el plan. Creo que el refugio hoy es la herramienta, pero bueno, sabiendo que siempre que hagamos una fuerte presión de selección, es un fenómeno natural. O sea, la presión de resistencia es un fenómeno natural. No sabemos si hoy, mañana, dentro de 10 años, de 20, pero va a suceder, digamos. Entonces bueno, trabajando para todos para estirar ese periodo lo más que se pueda. La otra pregunta. ¿Y cómo actúa el grupo de trabajo, digamos, frente a otras adversidades, como puede ser la chicharrita, que no es objetivo de los BT? Bueno, a ver, si algo nos enseñó esto, es que bueno, que hay cosas que individualmente no podemos manejar, digamos, o sea, que tenemos que manejar a nivel zonal o regional. Y creo que, digamos, esa fue gran parte del éxito, digamos, de este plan, ¿no? Que en general la mayoría de los productores pudieron unirse a estas acciones. Y bueno, este año en la zona hemos tenido en los maíces tardíos o de segunda, las siembras tardías, bastantes daños importantes por el complejo de albulos, espiroplasma y demás. Y bueno, ya estamos trabajando. Hace un par de semanas tuvimos una reunión, aprovechamos también todo este marco que nos da el plan y todo este ejercicio que tenemos en conjunto para, bueno, acordar medidas, digamos, o acciones que podemos tomar sabiendo que es una problemática que tenemos que manejar regionalmente, que individualmente no vamos a tener ninguna solución. Así que, bueno, estamos ya trabajando en acordar fechas de siembra, bueno, un periodo de vacío de maíz para toda la zona, bueno, en fin, todo lo que ustedes ya vienen escuchando de tema de albulus, pero bueno, trabajando fuerte, digamos, en la zona para llegar a todos los productores, a todos los técnicos y bueno, y acordar una estrategia. O sea que la experiencia sirvió para seguir trabajando en conjuntos, aunque no sean las plagas blanco de los BT. Sí, claro, sí, totalmente. Además seguimos, digamos, siempre, esto nos ha dejado muy sensibles a este tema. Entonces hoy, viste, vos decís, bueno,
Hoy estamos esperando que pase esto, ¿viste? Con Spodopter, esperando que pase esto. Bueno, hoy estamos viendo muchos daños de Licoverpa. Entonces, bueno, la verdad que es algo que seguimos mucho, pensamos acciones permanentemente para esto. Bueno, una vez que te pasa, la verdad no querés que te pase nunca más. Es tremendo. Sobre todo porque tuvimos mucho perjuicio, digamos, económico, ¿no? La verdad que la pérdida de la actividad de producción de semillas fue un impacto enorme, ¿no? Y hoy, como decís, lo que nos motiva es tal vez decir, bueno, que algún día podamos hacerlo nuevamente. Gracias. Germán, como industria, ¿qué es si tuvieras que elegir un impacto positivo y uno negativo de lo que pasó, ¿cuál sería? Bueno, vamos a lo positivo. Vos dijiste que somos positivos. Seamos positivos. No, es más, no encuentro un negativo, así decir, quedamos mal de esta manera. Yo creo que todo es aprendizaje, pero, a ver, conceptualmente, considerar la resistencia como uno de los factores principales dentro de la estrategia de lanzamiento de producto, porque al final del día la resistencia es la que te define cuánto va a durar tu producto en el mercado. Entonces, es un concepto muy técnico, no tan bien entendido, pero fundamental en la toma de decisiones. Entonces, si uno ve del lado estratégico, vos decís, ¿estamos pensando nuevas tecnologías? ¿Estamos pensando nuevos herbicidas, nuevos insecticidas? Sí, pero la resistencia es una conversación central hoy, porque sabemos el peso que tiene y mucho ocurre a partir del evento este de San Luis, que fue uno de los que, digamos, más impactantes desde el punto de vista de la industria. Por otro lado, el seguimiento de las tecnologías, ya sea en conjunto con las entidades gubernamentales, porque hoy tenemos que reportar daño, pero tenemos que reportar que no hay daño también. Entonces, ¿eso qué significa? Que estamos monitoreando año a año las plagas y las tecnologías, cómo están funcionando. Eso se entrega en forma de reporte a la Conavia y, por supuesto, es alimentación interna para la compañía para entender un poco la salud de los productos que están en el mercado. Entonces, ese otro fue recontra importante aprendizaje. Y el tercero, y menos positivo, no positivo parezco, el tercero y menos positivo es entender o asumir que la resistencia es un proceso natural y irreversible que va a ocurrir de cualquier manera, hagamos lo que hagamos. Por lo tanto, la esperamos en guardia, o sea, la esperamos sabiendo. Y eso es algo, digamos, súper importante porque uno dice, ¡ay, se quebró tal cosa! Sabemos que tarde o temprano va a ocurrir, sabemos que es un proceso, sabemos que podemos extenderlo mucho tiempo, pero que al final del día va a ocurrir. Entonces ya podemos estar pensando en otras tecnologías que van a reemplazar esto y poder seguir en carrera con los niveles de productividad y con los niveles de protección. Interesante. Mariano, brevemente, desde los organismos de control, ¿cuál fue el impacto y qué aprendizaje o qué podríamos sacar de todo este caso? Bien, de parte de los organismos de control y particularmente desde el área de biotecnología, que es donde nosotros verificamos a campo el comportamiento de esos eventos que todavía no son comerciales, sabemos el tiempo que demanda desde el descubrimiento de un nuevo evento hasta la entrada en el mercado, eso por un lado. Entonces, como bien decían acá, si la resistencia es algo esperable, es algo que va a suceder, si los productores no hacen un buen manejo de resistencia a insectos, lo que va pasando es un incremento en la presión de selección a insectos resistentes. Y si eso se sigue descuidando y cada vez se va a dar a mayor velocidad, se va a establecer un cuello de botella entre la introducción de nuevos eventos al mercado y las tecnologías disponibles en ese momento. Entonces, cuidemos lo que tengamos y que dure lo máximo posible para que el productor tenga mucha oferta para el control de insectos y de malezas. Gracias. Bueno, estamos casi en tiempo. Yo
escuchándolos a ustedes, para mí el gran aprendizaje es, se puede trabajar toda la cadena, se puede trabajar desde la industria, el regulador, el productor, los técnicos. El trabajo es exitoso, no es fácil, lo dijo Fernando, no es fácil, el primer año casi perdió todo el pelo. Fíjense lo que le pasó por aplicar el plan de mitigación, pero realmente se puede, es un caso de estudio y creo que es el camino. Hay un dicho que dice que el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. No nos quedemos a pedir nueva tecnología, cuidemos la que tenemos hasta que vengan las de reemplazo. Creo que ese es el camino. Tenemos como 1 minuto y medio. Si alguien tiene una pregunta, levanta la mano y creo que los chicos pasan el micrófono. Sí, aquí adelante. Hola, hola. Les quería preguntar, creo que la respuesta la adivino, pero esto fue causa 100% por falta de refugio, me imagino yo. No sé si la industria semillera ahí tiene que decir, o sea, se los dije desde el primer día que el refugio era necesario. Y si esto puede llegar a pasar con otras plagas que actualmente son controladas en el resto del país, como Hisoca de la espiga o Spodoptera, también por la misma causa, por falta de uso de refugio. No sé quién quiere contestar. ¿Yo? ¿Cómo andás, Nico? Vos sabés que yo creo que hubieron varias causas concurrentes. El no uso de refugio es una de ellas, creo que es muy importante. Creo que también ayudó el ambiente. Nosotros tenemos un ambiente de un alto potencial biótico, siempre tenemos más generaciones por año de todo. Veníamos nos concentramos en una tecnología que era la que nos solucionó el problema de Spodoptera que teníamos en ese momento. No la posicionamos bien, porque empezamos a sembrar esa tecnología en toda la fecha de siembra, cuando, por ejemplo, podríamos haberla dejado solamente para las siembras tardías y haber usado la que veníamos usando antes, en las siembras tempranas. Sin embargo, hacemos salchicha con puré para todos los chicos, y bueno, todo con la misma tecnología, en todas las fechas de siembra. No la estábamos mirando. Eso es otra cosa que aprendimos. No hay que dejar ninguna plaga fuera del radar, porque la estás controlando hasta que un día te das cuenta que la dejaste de controlar. Nosotros nos dimos cuenta que veníamos mirando los rastrojos de los maíces, vimos que 2 años antes ya veíamos daño, cañas en los rastrojos perforadas, y no las veíamos, no las veíamos. Y si yo te muestro alguna foto del maíz ese que estaba en B8, B10, cuando detectamos el problema, había un rastrojo de maíz abajo. Si yo te lo muestro, era un colador las cañas, y no las veíamos. Entonces, creo que fueron varios factores. Sin duda el refugio es importante. Nadie hacía tampoco fuerza por el refugio, digamos, en ese momento. No era algo que consideráramos. Al año siguiente, lo dijo Fernando, cuando quisimos hacer refugio en todos lados, no pudimos conseguir tampoco. O sea, tampoco había disponibilidad de refugio para las pocas hectáreas que nosotros hacíamos en la zona. O sea, creo que fue un error compartido, si querés, o un tema compartido. Todos sabíamos del refugio, pero bueno, no pasaba nada. Sí, Germán. Brevísimamente, el mensaje de las empresas era un mensaje de compromiso. Haga refugio, que es bueno. Nada más. Hoy las empresas han tomado un compromiso mucho más importante, mucho más activo. Tenemos ofertas, o sea, el que compra refugio obtiene mejores precios que el que no compra, y lo estamos monitoreando a través de encuestas y a través de empresas de monitoreo. Entonces,
las empresas tomaron un rol mucho más activo de decir, bueno, haga refugio, no hiciste refugio, yo te dije, como pudo haber sido este caso, hoy estamos más activos. No alcanza, no alcanza. Hay que hacer más, porque los niveles de cumplimiento no son los que necesitaríamos y estamos teniendo otros problemas. Por acá se mencionó Oruga la Espiga. Es un problema que no se va a resolver, que está expandido en toda la Argentina y tiene que ver también con un proceso de evolución de resistencia. Así que hay que seguir trabajando. Bueno, viendo que ya no tenemos más tiempos. Bueno, ahí me atrevo a contestar yo desde el programa MRI de ASA. Hay refugio en bolsa. Él pregunta si es útil el refugio en bolsa. El refugio en bolsa es útil para diatraea, pero no para espodoptera, entonces no es recomendado para espodoptera. Y hoy por hoy la principal plaga que estamos mirando, no debemos descuidar a las otras, pero lo que nos preocupa es espodoptera. Entonces siempre es recomendable, es más difícil, pero es recomendable el refugio estructurado. Bueno, de más está decirle que les agradecemos muchísimo estar aquí presentes, ya estamos con el tiempo cumplido, así que los invitamos a seguir disfrutando del programa de APRESID.